Saludos, hoy vamos a describir lo que es el experimento del tornillo de Arquímedes. Básicamente fue inventado por el físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático, nacido en 287 a.C. Se conoce en pocos detalles su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos de hidrostática y estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado, entre ellas, las armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, del cual vamos a hablar ahora. Experimentos modernos han incluso demostrado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderle fuego utilizando una serie de espejos parabólicos, aprovechando la propiedad reflexiva de esta forma geométrica. Bueno, continuando con el experimento de Arquímedes, aquí tenemos una animación sacada de la misma Wikipedia, en donde se muestra el funcionamiento de este tornillo de Arquímedes y una imagen donde se muestra el cilindro rodeado de hélices helicoidales, las cuales funcionan a través de una palanca, la cual es instalada al final del cilindro, la cual se hace rotar para extraer el agua. Bueno, esta máquina inicial también es usada para la extracción de gravilla en las minerías actualmente, entonces tiene sus diversas aplicaciones en el campo de la ingeniería, incluso también en la construcción. En el caso, por ejemplo, de las moledoras de cemento, en la cual se usan para construcción de bases de ciertos edificios, usan el mismo mecanismo tanto para extraer como para expulsar el mismo cemento, bueno, o el concreto. Aquí se hizo una animación en CAD 3D para representar en sí las diversas partes que tiene esta máquina. En principio tiene el cilindro, la cual funciona como eje de rotación, y esas piezas que se ven en la figura son básicamente los hilos que se conocen, y estos tienen algunas propiedades las cuales vamos a describir en el siguiente imagen. A continuación tenemos una imagen que fue sacada del internet. Esta imagen de aquí fue obtenida de un canal de ingeniería mecánica con el funcionamiento del tornillo de Arquímedes. Bueno, vamos a ir con la construcción. La construcción consiste, bueno, en algunas variables. En este caso, estas variables son calculadas después, que es el ángulo externo de cada hélice y el ángulo interno, que es el beta. Bueno, aquí hay que recalcar algunas partes. La distancia, por definir algunas cosas. El paso del tornillo, que es la distancia entre cada hélice de cada hilo adyacente. El salto de agua, que es la altura donde se coloca un extremo del tornillo respecto a la altura o a la posición en Y del otro extremo, donde vamos a poner nuestro marco de referencia, punto inicial 0, la parte más baja. El caudal, que es en sí la cantidad de agua medida volumétricamente, que pasa a través del tornillo por unidad de tiempo, en este caso segundos, metros cúbicos, volumen, número de hilos, la longitud de la hélice en total, que es básicamente la multiplicación del número de hilos por los pasos, el ángulo de inclinación del tornillo respecto a la horizontal, y la longitud complementaria, que es donde se instala el pivote para hacer rotar el tornillo, pero en este caso vamos a invertir el sistema para finalmente crear una turbina de Arquímedes o turbina en base a un tornillo sin fin, que este es otro nombre con el que se los conoce, para aprovechar y convertirlo en una máquina gravimétrica que aprovecha la energía potencial para posteriormente transformarla en energía cinética y así realizar trabajo y como resultado potencia, la cual también es aprovechada para almacenar energía eléctrica. Bueno, tenemos aquí básicamente la descomposición o el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. Actúan
fuerzas en X, también en Y, también en Z, se descompone el peso tanto al cilindro. También existen fuerzas de empuje del agua, que también son radiales a las hélices, tangenciales a las hélices. El ángulo θ es básicamente la descomposición, bueno, ese ángulo que resulta de la descomposición del el peso en términos de X y de Y. Bueno, aquí tenemos fuerza en X, en Y y en Z. El Z solo existe la fuerza de empuje del agua en dirección del plano Z o tangencial al tornillo. Aquí también tenemos la fuerza de empuje del agua tangencial a la hélice, ¿ya? Y el peso del agua. También tenemos el área de contacto del agua. Aquí tenemos que recalcar que en este experimento se asume que el área de contacto solo se limita a un semicírculo, el cual es visto desde una posición tal que el área transversal sea un círculo completo. La velocidad angular es, bueno, la tasa de cambio de ángulo visto desde una vista también transversal respecto al tiempo. Aquí tenemos las descomposiciones de la fuerza tanto en X como en X, también como en Z. También tenemos al último la descripción del torque. Aquí T1 son las sumatorias de las fuerzas perpendiculares a un brazo de palanca X respecto al eje de rotación. Alfa ya lo habíamos descrito, el ángulo externo de las hélices, que fue descrita en las hace 2 diapositivas. Θ es el ángulo de inclinación del tornillo y YC es la ubicación del centroide, que es básicamente por definición un punto tal que se considere que el área total de la figura plana transversalmente, en este caso un semicírculo, está concentrada en ese punto. Por último tenemos la potencia teórica, que es básicamente el torque que calcularon anteriormente, por la velocidad angular. La aplicación de esta turbina de Arquímedes es básicamente usada para proveer de electricidad en donde no se pueda instalar líneas de transmisión eléctrica, ya sea por su difícil accesibilidad o por motivos económicos. Cabe recalcar que aquí en esta turbina es necesario solo en promedio entre un caudal de 0.25 metros cúbicos sobre segundo para un correcto funcionamiento, debido a que en algunas zonas la demanda es demasiado baja y tranquilamente podría satisfacer de energía eléctrica a una comunidad en donde no es necesario producir energía, producir potencia, ya sean de 50 megawatts en promedio que producen las grandes hidroeléctricas. Muchas gracias.